Hare Krishna. Hare Krishna, nuestros saludos a todos los Vaishnavas y a todos nuestros amigos en casa. Enviamos nuestros saludos, nuestros respetos hasta donde ustedes se encuentran. Nosotros estamos en la ciudad de Panamá, en el templo de ISKCON, Panamá. Y como se ha hecho una costumbre y se ha hecho ya un programa establecido, cada domingo nos vemos para poder hablar acerca de Krishna, hablar acerca del servicio devocional y hablar principalmente acerca de Srila Prabhupada. Y bueno, en lo que tenga ciertas cosas relacionadas con el progreso espiritual, ciertas cosas relacionadas con el avance, la profundización espiritual, y en la medida en la que analizamos y estudiamos la vida de las personas avanzadas espiritualmente, pues podemos encontrar secretos, podemos encontrar ciertos tips que nos pueden revelar cositas útiles para nosotros, ¿no? Así que ese es nuestro trabajo también los domingos. Lo estamos haciendo cada día en la mañana, pero principalmente los domingos es para tomar una lupa y poder, o con este ojo sería, o con este miro mejor, poder ver desde cerca, poder ver desde cerca la vida de una gran personalidad como lo es nuestro maestro espiritual fundador de toda esta sociedad, esta asociación, toda esta institución conocida como ISKCON, conocida como el movimiento Hare Krishna. Y bueno, Prabhupada funda la sociedad Hare Krishna, o funda ISKCON fuera de la India, ¿no? Porque en realidad en la India hace algunos años, o bastantes años atrás, que se sigue el sistema de servicio a Krishna y el Bhakti. Esto es un punto o un tema que puede causar confusión a algunos, porque por un lado está ISKCON, que vamos a ver cómo es. Aquí está el logotipo de ISKCON. Y ISKCON cumple, vamos a ver, 1966, el 2020, 54 años en septiembre más o menos. Y serán 54 años de la fundación de ISKCON. Sin embargo, por ejemplo, aquí tengo el Bhagavad Gita. Sin embargo, el Bhagavad Gita, a pesar de que la institución nace en 1966, el Bhagavad Gita tiene millares de años, ¿no? Mucho tiempo atrás, ¿no? Y es así como en este movimiento que nace hace 54 años casi, oficialmente, en ese movimiento de un tiempo corto, 50 años es poco, nos hacemos referencia a muchos santos y a muchos Vaishnavas que practican este proceso, pero que vivieron en 1700, 1800, 1500, y a muchas personas, de hecho les confunde ese dato, y es que Prabhupada lo que hace es que él mismo forma parte de una institución bastante antigua, sale de la India para traer ese mensaje y funda una nueva institución oficial en Estados Unidos, ¿sí? Para que sea tomado como una institución oficial, pero él ya forma parte de una institución que no se conocía como Hare Krishna, o no se conocía como el movimiento Hare Krishna, no era ese, ¿no? Esa forma de llamar a los devotos de Krishna inicia con la llegada de Prabhupada en 1965, los Hare Krishna. Así que eso, cuando nos adentramos a ver la vida de él, de Prabhupada, y también otros maestros que
ya eran practicantes y maestros dentro de la línea devocional antes de que naciera el movimiento Hare Krishna. Cuando los estudiamos a ellos, descubrimos cosas muy prácticas y valiosas para nuestro día a día. Una de esas cosas yo las compartí con algunos de ustedes en el chat y era relacionado con el prasada, ¿no? Ustedes recuerdan? Prabhupada estaba por allí y cómo él ofreció las samosas que se iba a comer, detalles así como esos. Y hoy hablaremos del tema relacionado con la misión de Srila Prabhupada, que no basta una hora para hablar de la misión de Prabhupada. En realidad es la misión de Prabhupada, es la vida de él mismo, así que todo el tiempo, en cada ocasión se puede profundizar y hablar de en qué consiste esa misión, cómo llevar a cabo esa misión, todo eso. Así que hoy hablaremos de eso, la misión de Prabhupada. Menciono esto porque vamos a ver, 2, 3, tal vez un mes atrás, hablamos de lo mismo, la misión de Prabhupada, y más adelante seguiremos hablando de ello porque es lo esencial, tal como lo vamos a ver en las palabras de Prabhupada en un incidente que leeremos hoy. Antes de iniciar y a forma de introducción, quisiera compartirles una anécdota que con algunos la he compartido y algunos la sabrán, pero no con todos, porque no fue en este mismo espacio. Sucede que en una oportunidad, Srila Prabhupada, cuando él llega a Estados Unidos, una de sus actividades, y que era muy apreciada por Prabhupada, a él le gustaba mucho esta actividad de ir y ofrecer conferencias en universidades, con chicos universitarios. Y en una de estas conferencias en Estados Unidos, él estaba hablando del servicio devocional, de su producto, hablando de Krishna, y de eso, la autorrealización, el cultivo de una vida espiritual real, no imaginaria, sino una ciencia espiritual y todo lo demás. Cuando él terminó de hablar, había un joven en la sala, en el auditorio, y este joven, curiosamente, él también había nacido en la India, tal como Prabhupada. Los dos habían venido de la India. Entonces este chico levantó la mano y dijo: Swamiji, yo tengo un comentario. Prabhupada dijo: adelante. Y el chico dijo: a mí me parece que todo lo que usted ha dicho es cierto. Sin embargo, me da la impresión de que para que los Estados Unidos escuchen el mensaje que usted está diciendo, nadie va a escuchar un mensaje que proviene de la India, dijo este chico, siendo él de la India. Nadie va a escuchar un mensaje que no va a ser bien recibido, porque la India está tan atrasada en educación. Por esa razón yo estoy acá, para educarme bien. Está tan atrasada en economía, en política, en arte. Y él dijo este argumento, de que primero la India tendría que venir a un nivel cultural y un nivel elevado para que todo el resto del mundo preste atención al mensaje que la India tiene para dar, ¿no? Algo así era su argumento. Así que yo pienso que no va a ser bien recibido el mensaje, dijo este chico. A lo que Srila Prabhupada respondió de manera muy interesante. Srila Prabhupada respondió: la diferencia entre tú y yo, a pesar de que vinimos ambos de la India, la diferencia entre tú y yo, dijo Prabhupada, es que tú has venido a este país a buscar algo, a solicitar algo del país. Sin embargo, yo vine a dar. Mi misión aquí es entregar, dar y compartir un mensaje. Y para eso no hace falta que la India se libere de la economía y todo lo demás. Y por eso estoy teniendo éxito, dice Prabhupada, porque mi misión es dar. Mi misión no es venir a pedir, no es venir a buscar.
Y curiosamente Prabhupada lo manifestó en su vida y es uno de los significados de la palabra acharya. Acharya significa alguien quien camina sobre lo que dice, o sea, lo que dice, sus palabras es lo que hace y lo que hace es lo que predica. Por supuesto dentro de la moral, ¿no? dentro de una filosofía moral y espiritual. Entonces Prabhupada no era menos que un acharya. Y él no fue una respuesta únicamente adornada y una respuesta de palabras agradables, el decir que tú viniste a pedir y yo vine a dar, sino que efectivamente esa era la misión de Prabhupada, el dar. Y lo manifestó, lo puso en práctica en su vida, lo desarrolló y lo desplegó en su persona de tal manera que todos aquellos quienes se acercaban podían percibir eso, que aquí hay alguien y hay un par de entrevistas de discípulos de Prabhupada en donde ellos dicen, sí, yo sentía esa sensación de que Prabhupada no quería explotarme, no quería algo de mí, él estaba ansioso por transmitirme algo, por contarme algo, por compartirme algo y enseñarme. Así que es una de las razones por las cuales Srila Prabhupada tiene ese éxito, porque su intención es pura, no tiene doble fondo, su intención es eso, es simple, es pura, es dar. Por esa razón tuvo fuerza. Y Srila Prabhupada él mismo lo dijo a algunos de ustedes. Algunos de ustedes han leído y saben que Prabhupada dijo principalmente 4 máximas, 4 grandes frases. Dijo muchas otras, pero él siempre, o los devotos después, más adelante, agrupan estas 4 en 4 grandes máximas de Prabhupada. Y una de ellas es, Prabhupada dice, la fuerza es la pureza, o la pureza es la fuerza, en el sentido de que si cultivamos un corazón puro, si cultivamos intenciones puras, entonces nuestra misión o nuestras actividades van a ser siempre fuertes, en el sentido que van a conseguir su objetivo, así como él lo manifestó, debido a que su intención era pura, realmente su intención era dar, hubo fuerza en su misión y su misión se abrió paso en las ciudades, se abrió paso en los corazones también de las personas que se acercaron a él, se abrió paso su misión en las bibliotecas, por ejemplo, de muchos lugares, sus libros llegaron no solamente a los lectores en la calle, sino a universidades y bibliotecas y lugares importantes. Y esa fuerza de empuje la determina la pureza de la misión de Srila Prabhupada, la intención con la cual él vivía y trabajaba y servía a Krishna. Así que, dicho eso, como su misión era dar, podemos proceder a leer nuestro querido libro El Néctar de Prabhupada. Y he recogido muchas citas de este libro, si ustedes pueden ver allí, tengo marcadas muchas citas que eventualmente para mi propio estudio y para eventualmente irlas compartiendo con ustedes. A pesar de que hay muchas, quisiera ir despacio estudiando una por una o más despacio para que sea más productivo, ¿no? Voy a leer de un escrito de Satswarupa Das Goswami, un discípulo muy destacado de Srila Prabhupada. Se menciona lo siguiente: el sacrificio de Prabhupada o el esfuerzo de Prabhupada en difundir la conciencia de Krishna. Prabhupada siempre recalcaba que la conciencia de Krishna debía darse
a los demás y que uno debería sacrificar sus propias actividades para realizar esta actividad. O sea, lo dijo en el incidente con este chico, vine a dar, y aquí en esta entrevista se menciona cómo Prabhupada todo el tiempo recalcaba la importancia de dar la conciencia de Krishna a los demás, incluso sacrificar nuestras propias actividades para llevar a cabo esta actividad de dar. Prabhupada gastó sus energías dando conferencias a un nivel elemental, básico, una y otra vez. Aún así lo hacía con mucho entusiasmo. No es que simplemente se quedó sentado en un lugar para pensar en Krishna, sino que él mismo se sacrificó, viajando siempre, dándolo todo. Aquí quiero hacer un alto. Era evidente cuando uno va y ve sus libros anecdóticos y biográficos, cómo efectivamente Prabhupada estaba todo el tiempo activo en prédica. Y aquí quiero leer algo haciendo un paréntesis. En el 3.1 del Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 1. Comentario de Prabhupada. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia. Y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para intentar volverse consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor. Pero si uno no está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado. En ese lugar probablemente uno solo obtenga la adoración barata de un público inocente. Prabhupada dice en este texto, la conciencia de Krishna no es inercia. Bueno, yo ahora soy espiritual, así que me dedico a meditar durante 6 horas al día y no hago más. No se trata de una meditación ociosa de no hacer nada, sino al contrario, de llevar a cabo nuestras actividades, las mismas actividades que hacemos con conciencia de Krishna. Y para eso, claro, se requiere de un tiempo en el día para sentarse y hacer una meditación con el canto del mantra, pero en realidad la principal, son dos en realidad, las dos principales actividades del proceso es el canto del mantra y el transmitir eso a los demás. Así que lo vemos aquí, como no es inercia, no es inactividad la conciencia de Krishna. Y aquí se pone de manifiesto en el relato que está haciendo uno de sus discípulos. No es que simplemente se quedó sentado en un lugar para pensar en Krishna, sino que él mismo se sacrificó, viajando siempre, dándolo todo. Continúo con el néctar. A veces, incluso su tarea principal de escribir, que era la tarea por la cual él vivía escribiendo libros, era su servicio principal. Incluso su tarea principal de escribir era dejada de lado para viajar por todos lados y llevar así a cabo la instrucción de su maestro espiritual. Punto importante, ¿por qué predicaba? Porque su maestro le dijo, vaya y predique. Y en lo que se refiere a los escritos mismos, a sus libros, fueron concebidos como una tarea benéfica para ayudar a los demás. No escribía para otra cosa más que para ayudar a los demás. Es curioso porque una vez un libro terminaba de escribirse y se imprimía el primer ejemplar, Prabhupada inmediatamente pedía que ese libro se distribuya a todos. No es que él escribía un libro, por ejemplo, y decía, bueno, ya salió este libro, ahora vénganse mis discípulos más experimentados, mis discípulos más íntimos, y vamos a estudiar este libro
y después vamos a compartirlo con la sociedad. No. Una vez el libro estaba impreso, él decía, inmediatamente compártanlo, distribúyenlo. No hay otra tarea que distribuir. Así, continúo. Él produjo el Bhagavatam para ayudar a la gente en la conciencia de Krishna, para dotar a sus seguidores y a otros lectores de suficientes escrituras, para dotarlos a ellos de suficientes escrituras, ya que mediante estas escrituras sus vidas se volverían perfectas. Esta era la naturaleza especial de la conciencia espiritual de Prabhupada, que todas sus actividades estaban destinadas a distribuir esa misma conciencia espiritual que él vivía. Así, siempre dedicaba tiempo a sus devotos, respondiendo preguntas y guiándolos. No es que él decía, bueno, no me molesten porque estoy demasiado ocupado escribiendo libros para los demás, pero sus discípulos necesitaban guía, necesitaban respuestas, ¿no? Y él los alentaba a que pidan guía, pidan respuestas. Si alguien decía ser un devoto, Prabhupada lo examinaba para ver si compartía su mismo espíritu de entregar la vida a Krishna, a la conciencia de Krishna. Leo esto nuevamente. Si alguien decía ser un devoto, Prabhupada lo examinaba para ver si compartía su mismo espíritu de entregar la vida a la conciencia de Krishna. Y ya que nadie podía llegar al nivel de entrega que Prabhupada tenía, entonces él podía cortar sin titubeos las pretensiones de la estatura espiritual de cualquier persona. Si alguien, en otras palabras, si alguien se pensaba muy adelantado, muy entregado, muy grandioso, ya que Prabhupada estaba en una plataforma realmente entregada, podía cortar y frenar esas actitudes a veces orgullosas, como lo leímos el domingo pasado, ustedes recuerdan, de un devoto que intentaba ir con mucha pretensión y el maestro espiritual no le prestó atención. Y él hacía eso frecuentemente, teniendo toda la autoridad porque él estaba muy entregado. Seguimos. Sin embargo, aunque él tenía la potencia para frenar las pretensiones de todos, aún así siempre se manifestaba él mismo humilde acerca de sí y de su propia contribución. Por ejemplo, él decía que no tenía gran conocimiento y que simplemente estaba intentando cumplir la orden de su maestro espiritual, transmitiendo lo que había aprendido de él, aunque él mismo no tuviera ninguna buena cualidad. Y sin embargo, Krishna dice que una persona como Prabhupada es el sirviente más querido que jamás habrá. Prabhupada también animaba cualquier pequeña chispa de autosacrificio que encontraba en los demás. Cuando una persona estaba involucrada muy intensamente en una causa, tiene que sacrificar cualidades. Perdón, voy a retroceder. Cuando una persona está involucrada muy intensamente en una causa, tiene que sacrificar cualidades muy personales y apreciables. En cambio, aun cuando Prabhupada estaba plenamente volcado en la compañía de sus discípulos y cuando él estaba tratando de expandir y organizar la conciencia de Krishna, siempre estuvo lleno de cualidades personales adorables. Siempre demostró ser simple, espontáneo
y por supuesto altamente espiritual a cualquier persona con quien se encontrase, mientras extendía la conciencia de Krishna a todos ellos, de acuerdo siempre a la capacidad que ellos tenían de recibir esa conciencia de Krishna. Satswarupa Das Goswami. Así que, wow. Así que en su vida, Prabhupada siempre manifestaba con su propio ejemplo el autosacrificio, el poner de lado a veces su calendario, su horario, su agenda. Y esto lo leímos el domingo anterior. Como para recibir invitados, él se acomodaba a qué horario pueden los invitados venir para yo hablarles de Krishna. A pesar de que en muchas ocasiones los invitados comprendían que estoy acercándome a una gran personalidad, aún así Prabhupada se ajustaba al horario de ellos, ¿no? Y todo el tiempo escribiendo libros. Algunos de nosotros sabemos que Prabhupada se iba a dormir a las 8 de la noche, 9, despertaba a las 11 para de 11 a 4 de la mañana realizar su servicio a Krishna. Y su servicio a Krishna era escribir libros, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam que nosotros hoy en día tenemos, fueron escritos en esas horas de la madrugada, cuando él podía estar descansando, sacrificaba ese tiempo para darnos esos libros, porque en otro momento del día no había la misma tranquilidad. Había personas quienes venían a consultar cosas, el ritmo de la vida, el ruido de la ciudad no le permitía escribir apropiadamente y concentrarse. Y eso, su autosacrificio para darnos algo, y lo que él nos dio, entre muchas otras cosas, lo más principal son sus libros. Él vivió para darnos libros, como aquí se dice, porque a pesar de que él se vaya en cierto momento y se fue del planeta, queda atrás de sí las instrucciones dadas en sus libros. En otra ocasión, Srila Prabhupada, él está hablando con algunos de sus discípulos, y esto era algo frecuente. Sus discípulos trataban, siempre había un sirviente personal que su servicio era, a donde sea que iban, él se encargaba de guardar y cuidar una grabadora para que en la medida de lo posible poder grabar todas las conversaciones que Srila Prabhupada mantuvo con diferentes personas. A veces salían a un paseo en la mañana a caminar y hablaban algo y su sirviente documentaba todo. Y en una ocasión están conversando y también esto está documentado porque fue grabado, y Srila Prabhupada, sus discípulos están preguntándole acerca de sus traducciones, de sus libros, y ellos le dicen: Prabhupada, usted, hay tantos libros que usted pudiera traducir, y Mahabharata y Ramayana, Brahma Samhita, muchos libros. Y ellos dicen, y hay tanta información acerca de Krishna que nosotros nunca vamos a saber, porque usted tal vez se va a ir. Hola, Hare Krishna Kayadu, saludos. El tema es, estamos hablando de algunos incidentes de Prabhupada. El horario es 5:30, o sea, hace media hora. Bienvenido, bienvenida. Y no hay un verso en particular. Estamos hablando de algunas anécdotas de Prabhupada, o el tema es en sí la misión de Prabhupada. Así que sobre eso estamos hablando. Entonces sus discípulos dicen: tal vez usted se va a ir pronto y va a haber cosas importantes que nunca sabremos acerca de Krishna. Y Prabhupada responde muy para nosotros que estamos 50 años después de Prabhupada hablando de él.
Él responde, todo lo que yo tenía para decir ya está puesto en mis libros, ya está ahí en mis libros. Y todo lo que hace falta saber de Krishna ya está ahí en todos los libros, dice Prabhupada. Otra de las razones por las cuales es relevante el mencionar este incidente es que en algún momento, ya cuando Srila Prabhupada parte del planeta, se fue, los discípulos de Prabhupada, y bueno, incluso antes de que Prabhupada se vaya, sus discípulos mantenían una cierta relación con hermanos espirituales de Prabhupada u otros Vaishnavas de la misma edad de Prabhupada, quienes practicaban el proceso de conciencia de Krishna, pero no formaban parte de la institución de Prabhupada, ¿no? Estaba Prabhupada y sus discípulos, ¿no? Y fuera de la institución de Prabhupada había otros Vaishnavas, quienes algunos de ellos tenían la misma edad que Prabhupada y tenían templos y un sistema parecido a la institución de Prabhupada, y que son sirvientes de Krishna también, Vaishnavas, ¿no? Pero ocurría incidentes de que, principalmente esto ocurrió después de que Prabhupada se fue. Se empezó a filtrar o ahí a traer la idea de que Prabhupada no alcanzó a decir todo lo que él quería decir, que habían verdades más elevadas que Prabhupada no habló, habían temas más íntimos de Krishna que Prabhupada nunca habló. Sin embargo, para nuestra fortuna, está documentado, Prabhupada mismo diciendo, todo lo que yo tenía por decir, ya lo dije en los libros, y todo lo que hay que saber de Krishna está allí en los libros. Así que ahora es su tarea leerlos cuidadosamente, como él dice en la introducción del Bhagavad Gita, la conclusión de la introducción del Bhagavad Gita, una lectura cuidadosa y una lectura extensa, ¿no? Si queremos saber todo lo que haya por saber de Krishna, está en los libros de Prabhupada, ¿no? Porque su tarea era esa. Todo esto lo decía porque la misión de Prabhupada era escribir libros, darnos libros con el espíritu de compartirnos a Krishna de esa manera. Voy a solucionar un detalle técnico. Por favor, perdónenme. Voy en 10 segundos. Menos de 10. Así es que ese espíritu de dar se manifiesta en esos libros que él escribe para todos, ¿no? Quiero leer otro incidente en relación a ese espíritu de dar y a esa conexión del discípulo con sus alumnos. ¿Por qué menciono esto? Porque hemos sabido, y eso creo que puedo leerlo textualmente para que sea más fiel. Esto lo voy a traer del 4.34 del Bhagavad Gita. Habiendo dicho lo que dijimos, de cómo Prabhupada, su espíritu era dar, eso era lo que lo motivaba, y habiendo dicho de que lo que él quería dar era el mensaje de Krishna, habiendo dicho de que él dio estos libros y su alma, tantas veces hemos contado el incidente de Prabhupada llegando a las 2 primeras imprentas de ISKCON, y él dice, esto es el corazón de nuestro movimiento. Para él sus libros eran tan importantes. Habiendo dicho todo eso, como a forma de, si la premisa, esa era la misión de Prabhupada, escribir libros y transmitirlos, con alguna suficiente frecuencia hay una pregunta que es recurrente en todos los discípulos de Prabhupada, en el sentido de que todos aquellos seguidores de Srila Prabhupada y aquellos quienes estamos tratando de cultivar una vida devocional y un progreso espiritual. Hay una pregunta que es recurrente. Tal vez cuando aparece un devoto avanzado, hacemos esta pregunta. Esta pregunta es,
por favor, dígame cómo puedo hacer para avanzar. Cuando uno se da cuenta que es grato el avance espiritual, cuando encontramos una persona mayor que puede responder esta pregunta, esa pregunta sale es casi inevitable preguntar esto, que encontramos un maestro espiritual y decimos, por favor, díganos, revélenos un tip, un secreto cómo hacer para avanzar. Y Srila Prabhupada menciona un secreto, y de hecho él lo menciona como tal, como el secreto, dice él, del avance en la vida espiritual. Si alguien descubrió que es agradable avanzar, aquí Prabhupada en el texto que voy a leer, él revela cuál es el secreto del avance. Dicho de otra manera, si me mantengo haciendo esta actividad, siempre voy a estar avanzando. Vamos a leerla. Este es en el famoso verso 4.34, en donde Krishna dice, acércate a un maestro espiritual, Arjuna. Él te puede ayudar porque ha visto la verdad. Tad vidhi pranipatena, es el sánscrito. Pariparashanena sevaya, upadikshantite te yanam, yaninas tattvadarshina. Estoy buscando la línea. El secreto del avance en la vida espiritual. Esto es algo que hay que guardarlo ahí en la memoria, en el corazón. Y si uno no puede guardar cuál es el secreto, por lo menos guardar en la memoria dónde está escrito el secreto. Bhagavad Gita 4.34, 4.34. Yeah. Wow. A veces me ocurre que sé dónde está escrito y lo perdí. Aquí está. Lo tengo. Presten atención. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Punto. Lo leo nuevamente. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Punto y seguido. Ese es el secreto. Si logramos satisfacer al maestro espiritual autorrealizado, entonces estaremos realizando una actividad que nos ayuda a avanzar inmediatamente. Es por esa razón que es vital, como yo iniciaba diciendo, el mantenernos recordando cuál es la misión de Prabhupada. ¿Por qué razón Prabhupada sale de la India y llega a Estados Unidos? ¿Con qué objetivo? Si queremos avanzar, entonces podemos ayudarle a él en esa misión, satisfacerlo a él de cierta manera y de esa forma obtenemos avance espiritual. Es una ecuación de alguna manera simple. Quiero avanzar espiritualmente, tenemos maestro espiritual más la misión del maestro espiritual más mi esfuerzo. Si conozco esos tres factores, ¿quién es el maestro espiritual? ¿Cuál es la misión del maestro espiritual? ¿Y cómo es el esfuerzo que puedo hacer? El resultado de esa ecuación es avance. No hay otro resultado que avanzar. Antes de pasar a leer aquí, quisiera anotar, hacer uso de la herramienta lectura cuidadosa que Prabhupada nos recomienda, porque hay un detalle por mencionar aquí. 4.34 nuevamente. Satisfacer al maestro espiritual es el secreto. Curiosamente, Prabhupada no dice satisfacer al maestro espiritual es servir al maestro espiritual. No. Porque es posible que yo haga un servicio para el maestro espiritual, pero no necesariamente estoy satisfaciéndolo.
El secreto es satisfacerlo, complacerlo, hacer algo que sea de su agrado. Claro que yo puedo hacer ofrendas de todo tipo, y si es una ofrenda con amor y devoción, el maestro espiritual va a estar contento, ¿no? Sin embargo, en ese satisfacer al maestro espiritual, podemos encontrar que hay diferentes grados de satisfacción, en el sentido de que hemos leído cuando un discípulo le regalaba un anillo, por ejemplo, un reloj, o alguien le regaló una pluma para que escribiera mejor. Y esos regalos, al ser hechos con amor y devoción, el maestro espiritual los recibe, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Sin embargo, hay otros regalos que no son tangibles, sino que hay ciertas actitudes nuestras que complacen más al maestro espiritual, que lo satisfacen más. Y es por esa razón que necesitamos, para todos aquellos quienes quieran hacer un avance, comprender cuál es la misión del maestro espiritual, porque si yo ayudo a la misión del maestro espiritual, entonces mi avance, la satisfacción que genero en él es mayor que solamente regalarle un anillo o un reloj. Esa satisfacción es mayor porque le estoy ayudando a complacer la misión de su maestro espiritual. Y haciendo eso, mi progreso es mayor que solamente regalarle un reloj, un anillo. Voy a leer ahora sí. Esta es una carta del 1970, 22 de agosto, a uno de sus discípulos, Karandar Das. Muchas gracias a ti y a todos los devotos por su servicio, dice Prabhupada. Si un discípulo está constantemente ocupado en llevar a cabo las instrucciones de su maestro espiritual, se da por supuesto que se encuentra constantemente en compañía del maestro espiritual. A esto se le llama Bani Seva. Hay dos clases de Seva o de servicio al maestro espiritual. Uno se llama Bani Seva y el otro se llama Vapu Seva. Vapu y Bani. Bani Seva significa ejecutar la orden del maestro espiritual. Y Vapu Seva significa prestarle servicio físicamente, personalmente. Así que cuando el maestro espiritual no está presente, el Bani Seva es el más importante. Así que Prabhupada dice, si un discípulo se ocupa en llevar a cabo la instrucción que su maestro espiritual dio, cuando ese maestro espiritual no está presente, él se puede seguir relacionando con su maestro espiritual a través de ejecutar la orden del maestro espiritual, ¿no? Pero cuando el maestro espiritual está presente, por supuesto, puede llevar a cabo actividades físicas ahí tangibles, directas hacia él. En realidad, en la etapa inicial se recomienda que nosotros todos pasemos por ese servicio físico. Sin embargo, lo más importante es el servicio Bani, cuando el maestro espiritual está ausente. ¿Por qué razón es el más importante? Porque llegará un momento en el que el maestro espiritual parte del planeta y quedamos en su ausencia. Y cuando él se vaya, cuando él se va, si yo entendí bien cuál es la instrucción del maestro espiritual, cuál es el Bani del maestro espiritual, entonces puedo llevar a cabo esa orden. En un momento él se va a ir. Y si llevo a cabo esa orden del maestro espiritual, estoy en compañía del maestro espiritual constantemente. Y es lo que Prabhupada manifestaba siempre. Él decía, yo nunca me sentí solo, siempre sentí la presencia de Krishna y de mi maestro espiritual constantemente conmigo, dijo Prabhupada, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Así que el secreto del avance, si alguien quiere avanzar, el secreto del avance en la vida espiritual, dice Prabhupada, es complacer. No dice solamente servir al maestro espiritual, porque puede ser que en mi servicio
yo no estoy directamente y completamente complaciéndolo al maestro espiritual. Se requiere el arte y los ojos y la inteligencia apropiada para saber qué es lo que complace al maestro espiritual. Aquí está. Dicho todo esto, vamos a recapitular para no perder el hilo. Prabhupada vino para dar. Lo que tenía para dar eran sus libros, era el mensaje que su maestro le enseñó, era Krishna. Escribió esos libros en un humor de sacrificio, sacrificó su tiempo, su descanso para dárnoslos, esos libros. Sacrificaba su tiempo para hablar y dar conferencias y dar clases. No fue un maestro inactivo, ocioso, al contrario. En ocasiones sus discípulos no le podían seguir el ritmo. Y él dijo en esta última carta que la instrucción de él es más importante que la presencia física. Eso unido con que el secreto del avance es complacer al maestro espiritual. Dicho todo eso, leemos esta carta. ¿Qué dijo Srila Prabhupada en relación a la prédica, al predicar? Carta a Satswarupa Das Goswami, 14 de agosto del 76. Prabhupada dice, si te sientes endeudado conmigo, el discípulo le escribió que él se sentía endeudado eternamente con el maestro espiritual, o con Prabhupada en este caso, por todo lo que había recibido y estaba recibiendo de él. Prabhupada responde diciendo, si te sientes endeudado conmigo, entonces debes transmitir este mensaje vigorosamente tal como yo lo hago. Textual y explícito, está claro. Si te sientes endeudado conmigo, debes entonces transmitir este mensaje vigorosamente tal como yo lo hago. Ese es el método apropiado para pagarme. Curioso, ¿no? Está clara la afirmación. Por supuesto, Prabhupada dice, nadie puede pagar su deuda con el maestro espiritual. Y él mismo lo dijo de sí mismo, de que él estaba endeudado eternamente con su maestro espiritual. Pero el maestro espiritual, aquí viene. El maestro espiritual se siente muy complacido si el discípulo muestra una actitud así. ¿Cuál actitud? De transmitir el mensaje que el maestro espiritual le transmitió a ese mismo discípulo. Esta es una carta ¿cómo es la palabra? Una carta muy reveladora, habiendo analizado todo este hilo que traemos de cómo Prabhupada reveló el secreto para avanzar, que el secreto no solamente es servir a un maestro, sino complacerlo. Y en esta carta Prabhupada dice que el maestro espiritual se siente muy complacido, no solamente se siente complacido, sino que el maestro espiritual se siente muy complacido con un discípulo que muestra una actitud así, una actitud como, él lo dijo líneas arriba, un discípulo que se dedica vigorosamente a transmitir esta enseñanza tal como yo lo estoy haciendo. Así que en nuestro estudio y en nuestro presentar de la vida de Prabhupada, hoy hemos hablado de la misión de Prabhupada, no solamente como algo recreativo de leer anécdotas, sino más bien como un acto instructivo, educativo, de tal manera que podamos, supongo yo, que todos aquellos quienes estamos participando de esto, tenemos el ansia y el anhelo, el deseo y el gusto por avanzar, ¿no? Por mejorar nuestra vida. Tenemos un deseo por mejorar, ¿no?
por cada vez ser mejores en nuestras actividades, por cada vez estar seguros de lo que estamos haciendo está bien, complace a mi maestro espiritual. Si es así, que todos estamos deseosos por avanzar, Prabhupada nos revela en el secreto en el 4.434, un ejercicio de mnemotecnia. Si alguna vez olvidan dónde está escrito el secreto del avance, 434. 434. Es como recuerdo un ejercicio mnemotécnico. 434, ahí está el secreto del avance. ¿Cómo hago si quiero avanzar? 434, ahí está escrito en el significado. Prabhupada dice: el secreto del avance en la vida espiritual es complacer al maestro espiritual autorrealizado. Y Prabhupada en esta carta, y no solo en esta carta, sino en muchas otras afirmaciones, él dice: yo me sentiré muy complacido si alguien me ayuda a transmitir este mensaje. No tengo más por decir. No, en realidad hasta allí. Esa es nuestra reflexión para el día de hoy. Hemos estado leyendo del Néctar de Prabhupada y hay dos formas, hay dos tipos de psicologías. Aquí vamos a contar el estilo de vida, con algunos de ustedes lo he compartido, el estilo de vida como el helado o como la vela, ¿no? Algunos de nuestros amigos y nuestros maestros, nuestros profesores, compartía con nosotros esta analogía. Una vela y un helado, ambos se derriten, ¿no? Y la filosofía, nosotros podemos en nuestra vida diaria adoptar cualquiera de las dos filosofías y darnos cuenta cómo parecen lo mismo, pero son muy distintas. El helado se derrite y mientras se derrite hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo antes de que se acabe, antes de que su vida. El helado es proporcionarnos placer. Y una mamá le da a su hijo un helado y le dice: apúrese porque se le va a chorrear, no pierda tiempo, no hable ahorita, cómase el helado. Bueno, a mí me decían así. Y luego está la filosofía de la vela. La vela, mientras vive, no está para darnos placer, o el objetivo en sí de una vela no es disfrutarla, ¿no? Sino más bien el objetivo de la vela es encender la luz para que podamos llevar a cabo nuestras actividades, tal vez cocinar o leer o qué sé yo. Pero la vela en sí misma no está hecha con un objetivo de disfrute, sino con un objetivo de dar, ¿no? La vela todo el tiempo está dando luz. Hasta su última cantidad de cera, la vela siempre está dando, ¿no? Similarmente, nosotros podríamos adoptar la filosofía del helado, que es la filosofía de nuestra sociedad. No es nuestra, sino la filosofía de la sociedad en general. Es disfruta mientras puedas. Y la vida se acaba, disfruta mientras puedas. La otra filosofía es mejor: la vida se acaba, aprende menos mientras puedas. Aprende y valora cada momento mientras puedas, ya que la vida es corta. Aprende y disfruta aprendiendo, que es distinto. Similarmente, ¿por qué menciono esto? Nosotros tenemos la vida de Prabhupada y nuestras actividades devocionales, pero específicamente en este caso y en este contexto tenemos la vida de Prabhupada y lo que hemos de parte nuestra, de mi parte, estoy intentando presentar estas actividades del domingo, no con un objetivo meramente de disfrutar, solamente recrearnos leyendo historias, como Prabhupada dijo esto y fue muy agradable, como únicamente el hecho de disfrutar la historia, sino más bien de aprender de la historia, aprender de los incidentes de Prabhupada. No solo, porque claro, y generalmente lo leemos así, actividades, ¿sí? Como reuniones como estas para reírnos un poco y viajar un poco en el tiempo y trasladarnos a esas historias y
y verlo a Prabhupada haciendo esto, lo otro, que podría ser como en un sentido así, de lo grato que es, ¿no? Y porque lo es, lo grato que es escuchar, leer de su vida. Pero más allá de lo grato está lo aleccionador, que es cada incidente de Prabhupada, cada carta de Prabhupada, cada incidente. Y hemos querido darle esa tesitura a estos momentos, a estas charlas de los domingos, para que al final de leer esos incidentes tengamos un aprendizaje. El aprendizaje de hoy es complacer al maestro espiritual, es lo que nos garantiza un avance, y transmitir lo que hemos recibido de Prabhupada nos garantiza que lo estamos complaciendo. Ahora mismo es por esta razón que nosotros compartimos esto y tenemos, para nuestra propia purificación, para nuestro propio avance, no es una molestia para nada, porque el mismo acto de transmitirlo, de compartirlo, quienes están beneficiando aquí somos nosotros quienes lo transmitimos, al mismo tiempo que llega a ustedes, ¿no? Porque es nuestra forma de avanzar, porque queremos avanzar, lo transmitimos, ¿no? Al mismo tiempo estamos en contacto con ustedes y eso genera también otra satisfacción, el estar en contacto con ustedes, ¿no? Pero ya el acto de transmitirlo nos garantiza que Prabhupada está satisfecho y nos garantiza nuestro avance, ¿no? Y todos aquellos interesados en avanzar, se nos recomienda, principalmente en la forma de los libros, uno puede compartir un chat, compartir un mensaje, compartir de alguna u otra manera, compartir el mensaje de Prabhupada. Y un método muy potente es compartir los libros de Prabhupada. Llegará el momento en el que uno puede leer y tener un criterio y leerlo suficientemente, y si tiene la cualidad puede transmitirlo, como organizar una charla, digamos, o hablar directamente con otros. Si es que uno conoce suficientemente el tema, si uno conoce de lo que va a hablar, y si uno tiene esa cualidad de poder disertar, de poder hablarlo, uno puede ocuparse en esa actividad de hablar con otros específicamente. Sin embargo, no es necesario que uno aprenda a hablar o que uno se aprenda la filosofía para poder hablarla. Un aspecto muy lindo de la misión de Prabhupada es compartir libros, porque en los libros están escritas explícitas las palabras de Prabhupada, y esos libros llevan los conceptos claros. Tal vez yo puedo enredar el asunto, mi explicación, pero si te regalo un libro, ahí está, léelo y mejor yo no voy a enredar las cosas. Así que muchos discípulos de Prabhupada y seguidores de Prabhupada hemos aprendido a compartir libros con algún cercano, con desconocidos, funciona buenísimo. Compartir libros con el cajero del súper, o regalarle un libro a un extraño, simplemente compartir libros de alguna u otra manera. Y hay muchos métodos mediante los cuales uno puede ocuparse en esta muy especial actividad y muy potente actividad de transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje, principalmente el mensaje de Prabhupada, no por ser sectarios, no por una cuestión dogmática, sino porque transmitir el mensaje de Prabhupada es complacerlo a Prabhupada. Y eso. Vamos a parar hasta ahí y vamos a leer si hay algunos comentarios, porque yo supe que preguntas no había hoy. Mari, Hare Krishna. Saludos, Mari, qué gusto verte por aquí estos días. Te hemos extrañado en el templo. Cuando podamos retomar las actividades será muy agradable verte y conversar contigo de vuelta, Mari. Daisy Divya Sri, saludos, Hare Krishna. Desde Chile, María Isabel, saludos también hasta Chile. Indira, saludos hasta dónde, bueno, no sé dónde vives. Y vive en Olasco, bueno, sé que vives en Panamá, pero iba a decir el área, pero no me lo sé. Viví en Olasco, también saludos. ¿Quién más anda por aquí? Ajá, Hridayanath. Saludos, Prabhu. Y estamos esperando
retomar nuestro servicio aquí en el templo, no te hemos extrañado. Callado también desde Chile. Y sí, el horario es 5:30, o sea, hace 1 hora y media, no sé qué hora es en el lugar donde estás ahora, Callado. Y Marco Chinchilla también, Prabhu, saludos. Vamos a parar hasta aquí. Gracias a todos por su muy valiosa compañía desde sus casas. Algunos otros yo sé que están participando sin necesariamente comentar en el chat. Así que saludos a todos. Srila Prabhupada aquí. Ya y nos vemos mañana en la charla de Srimad Bhagavatam. Hare Krishna.